En mis videos, en las noticias, en las redes sociales y hasta en la boca del presidente de los Estados Unidos, probablemente hayas escuchado que el mundo entero está viendo un problema serio de inflación. Y es un poco curioso porque antes de la pandemia, la inflación no era un gran problema. Es más, muchos países temían que íbamos a entrar en un periodo de deflación. Pero después de toda la impresión de dinero durante la pandemia, todos los países en el mundo han estado sufriendo de inflación. Los Estados Unidos en el último año ha estado con una inflación récord de alrededor de 7%, como verán en este gráfico. Al otro lado del Atlántico, los países de la Unión Europea también han tenido una inflación récord de más o menos 5 a 6%. Y cuando se trata de Latinoamérica, México ha visto niveles entre 7 a 8%, mientras que Argentina está sobrepasando el 50%. Estas cifras son muy preocupantes. La inflación es una plaga económica que se carcome tus ahorros y te puede llevar a la pobreza. No obstante, cualquier crisis es sinónimo de oportunidad. En este video yo te voy a explicar cómo tú te puedes aprovechar de la crisis de inflación. Y aquí no vamos a hablar solamente de las maneras como tú te puedes proteger de dicha inflación, sino que te voy a explicar a detalle cómo tú puedes ganar dinero en esta crisis. Así que te sugiero que mires hasta el final de este video y lo compartas si tienes la oportunidad. Entonces, les quisiera explicar qué es la inflación y por qué estamos viendo niveles tan altos hoy en día. Rápidamente, la inflación en simples palabras significa la subida de precios de los productos y servicios comunes. En el gráfico que les mostré, pueden ver que la inflación es de 6 a 7% anual en los Estados Unidos en los últimos meses. Esto significa que todos los productos y servicios comunes han subido un 6 a 7% en ese año. Y la razón por qué todos los economistas y políticos le temen a la inflación es porque esta es muy difícil de controlar. La historia nos ha demostrado que una vez los precios empiezan a subir, es muy difícil que estos se desaceleren. Ahora, muy rápidamente, ¿cuáles son las causas de esta subida de precios al consumidor? Pues la más obvia fue la impresión de dinero que se hizo durante la pandemia. En el año 2020, los Estados Unidos imprimió y añadió alrededor de 40% más dólares a su economía para poder combatir la pandemia y para apoyar a sus ciudadanos y empresas. Pero la pandemia sigue afectándonos, como ustedes sabrán. Y en el año 2021, el gobierno estadounidense imprimió alrededor de 30% más dólares de nuevo. Así que, como mínimo, el gobierno ha impreso un nuevo dólar por cada 2 que hay en circulación durante esta pandemia. Ahora, ¿por qué causa la impresión de dinero inflación? La respuesta es muy simple. Los precios en nuestra sociedad son determinados por la oferta y la demanda. Si existe mucha demanda por productos y servicios y poca oferta, los precios suben. Pero en el caso opuesto, si hay poca demanda y mucha oferta por algún producto o servicio, los precios bajan. Por lo tanto, al imprimir dinero en una sociedad, tú estás incrementando la oferta de dinero, lo cual hace que la gente esté dispuesta a pagar más por lo que consumen si la oferta se mantiene igual. Ahora, solo para finalizar la explicación, déjenme explicarles que han habido otros problemas que han contribuido a esta inflación. ¿Cómo? Por ejemplo, la subida de precios de recursos naturales. Hoy en día, el petróleo, el cobre, litio y los granos esenciales están a precios récord. Otros problemas que están empeorando la inflación son la crisis de contenedores, la crisis de microchips y también la reapertura de la sociedad después de la pandemia. Así que esa fue una explicación rápida de qué es la inflación y cuáles son sus causas. Si tú deseas saber más sobre la inflación, te recomiendo que veas todos mis videos sobre el tema. Pero ahora, la gran pregunta es, si estamos en una crisis de inflación, ¿cómo es que yo me puedo proteger de dicha inflación y hasta aprovecharme y ganar dinero? Pues déjame empezar al decirte que lo peor que tú puedes hacer en épocas inflacionarias es tener tu dinero metido en una cuenta bancaria o, peor aún, tenerlo en efectivo debajo de tu colchón. Como les decía, con las cifras altísimas que tenemos de inflación, ese dinero en efectivo está perdiendo su valor. Así que si la inflación es de 5% en un año,
ese dinero te compra 5% menos cosas. Luego, no importa si tienes ese dinero en una cuenta bancaria, porque estas cuentas no te pagan casi ningún interés hoy en día. Así que lo peor que tú puedes hacer es tener tu dinero en algún banco o en efectivo. Por lo tanto, lo mejor que tú puedes hacer es invertir ese dinero. Pero hay que saber en qué invertir para que tú puedas ganar dinero durante una época inflacionaria. Los activos más comunes para invertir en periodos inflacionarios son los bienes raíces. Según datos históricos y estadísticas, las casas, apartamentos, terrenos y hasta tierras agrícolas suben de precio cuando hay inflación. La razón por qué estos activos suben de precio es porque, primeramente, los alquileres suben cuando hay inflación. Si el dinero te compra menos cosas, los dueños de propiedades normalmente suben sus alquileres al ritmo de la inflación. Luego, las tierras agrícolas y terrenos también suben de precio, ya que estos producen cereales como la soya, el trigo, el arroz y demás. Estos cereales son esenciales para la mayoría de las comidas en la sociedad. Por lo tanto, cuando los precios de las cosas suben, los precios de dichos cereales también suben, lo cual se traduce en tierras más caras. Pero aquí tú probablemente me vas a decir, sí, pero Gus, comprar bienes raíces es carísimo y normalmente te tienes que endeudar. Pues sí, normalmente tienes que sacar una hipoteca para poder comprar un inmueble. Pero no te preocupes, esto es hasta algo que yo les recomendaría. Así es, suena loco, pero sacarte deudas durante periodos inflacionarios es una de las mejores cosas que tú puedes hacer. La razón es porque si tú te sacas un crédito de, por ejemplo, $100,000 y la inflación es de 5% anual, en teoría, esos $100,000 pierden su valor adquisitivo si los tienes ahí parados mientras que los precios de todas las cosas suben. Pero si tú te compras una casa o algún bien inmueble, este normalmente va a subir de precio al ritmo de la inflación. Y si la inflación es de 5%, eso significa que tu propiedad va a valer por lo menos 5% más. Así que, si tú te sacaste una hipoteca para comprar dicha propiedad, tú acabas ganando dinero, ya que esta deuda pierde valor y el bien que compraste sube de valor. Así que no le tengas miedo a las deudas en un periodo inflacionario. Ahora, si tú no tienes la oportunidad o el dinero para comprar un bien inmueble, no te preocupes, tú también puedes invertir en la bolsa de valores. Ahora, aquí tienes que tener mucho cuidado porque hay empresas que se benefician en periodos inflacionarios, mientras que hay empresas que pierden valor en periodos inflacionarios. Y aquí quisiera que nos enfoquemos en algo que dijo el inversionista más exitoso en la era moderna, Warren Buffett. Él dijo que cuando tú quieres protegerte de la inflación e invertir en la bolsa, tú tienes que enfocarte en empresas que tienen 3 cualidades. 1. La habilidad de generar ingresos en vez de consumirlos. 2. Empresas que pueden incrementar sus precios fácilmente al ritmo de la inflación. Y 3. Las empresas que pueden incrementar sus ventas rápido para poder sacarle el jugo a la inflación. Ahora, históricamente, Warren Buffett ha invertido mucho en empresas de comidas y bebidas como Kraft y Coca-Cola. Estas empresas son muy buenas para un periodo inflacionario, pero aquí les quiero mostrar un gráfico muy interesante. Aquí ustedes van a ver las industrias que les va mejor durante periodos inflacionarios. Y esto es según estadísticas de los últimos 50 años. Aquí lo que estamos buscando son acciones de empresas que dan rendimiento mayores que la inflación. Por lo tanto, aquí en esta parte roja tenemos a las industrias donde deberíamos invertir nuestro dinero. Aquí hay 7 industrias que tienen muy buen rendimiento durante periodos inflacionarios. Y estas son las de marcas de consumidor, es decir, comidas y todos sus productos de supermercado, las utilidades, empresas eléctricas, por ejemplo, las empresas de medicina, farmacéuticas o desarrolladores de nuevas medicinas, las empresas industriales, como los productores de autos, las empresas de minería que extraen metales esenciales, los equity REITs, es decir, empresas de bienes raíces, y finalmente las empresas de energía. Todas estas empresas tienen las características adecuadas que menciona Warren Buffett. Yo hoy en día estoy invirtiendo la gran mayoría de mi dinero en empresas de bienes raíces, es decir, empresas que construyen, pero también empresas que son dueñas de edificios que alquilan.
empresas de energía, es decir, empresas petroleras, y también soy dueño de utilidades. Estas empresas en los últimos meses de inflación me han dado muy buenos rendimientos, así que te aconsejo que vayas a mi canal a ver mi video donde te explico qué inversiones tengo. Ahora, si tú crees que la bolsa está sobrevalorada y quieres aprovecharte de la inflación, otros activos que tú puedes comprar son los llamados activos alternativos. Estos son, por ejemplo, los metales preciosos como el oro, coleccionables, arte, relojes o hasta criptomonedas. El oro y los metales preciosos son una inversión clásica contra la inflación, ya que estos son recursos limitados. Gracias a su escasez, estos normalmente han sido una muy buena forma de protegerte ante la inflación. Tú puedes invertir en oro de distintas maneras. Puedes comprar acciones de empresas que producen oro, puedes invertir en un fondo que compra oro físico y lo tiene en bóvedas, o también puedes comprar oro físico y tenerlo guardado en tu casa o una caja fuerte. De la misma manera, todos los coleccionables, arte y relojes también te puede proteger muy bien ante la inflación. Por ejemplo, ¿sabías que los famosos relojes Rolex han subido muchísimo de precio en los últimos años? Así es. Aquí tú vas a ver el precio de este Rolex GMT. En el año 2018, este reloj valía entre $7,000 hasta máximo $8,500. Solamente un año después, este mismo reloj valía entre $10,000 y $12,500. Y hoy en día, este reloj vale alrededor de $13,000 a $15,000. Así que imagínate. Ese reloj subió de precio por casi el doble en menos de 4 años. Y ojo, este es el precio de un Rolex usado. No estamos hablando del precio de un Rolex nuevo. Por lo tanto, comprar relojes, obras de arte y coleccionables también puede ser una muy buena idea. Y finalmente, una última inversión que te puede proteger ante la inflación son las criptomonedas. Pero aquí quisiera advertirte un poco. Las criptomonedas deberían protegerte ante la inflación, ya que son también limitadas. No obstante, yo muchas veces he cuestionado su verdadera habilidad para protegernos ante la inflación. Justo al pasar del año 2021 al 2022, cuando la inflación estaba en su auge, las criptomonedas perdieron mucho de su valor. Así que, en teoría, deberían protegerte, pero yo te aconsejo que hagas un poco de investigación. En fin, ahora yo tengo muchísima curiosidad. ¿Cuál de estas inversiones te parece la más interesante? ¿Y cuál de estas tienes tú? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar el siguiente video donde te explico por qué nosotros estamos programados para ser pobres. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.